Hoy tengo el placer de recibir en estos estudios en Washington a José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Este político chileno es abogado de profesión, es una figura muy controvertida. Sus defensores lo consideran un negociador pragmático, un luchador por la democracia, siempre en busca del consenso. Sus detractores, en cambio, lo acusan de ser muy poco eficiente y de que no trata a todos los gobiernos por igual, y dan ejemplos. Hablan de la agresividad que tuvo en el régimen de Honduras, o sea, cuando hubo la destitución de Manuel Zelaya, o su condescendencia hacia Cuba, o su pasividad ante los abusos de poder en Venezuela o en Nicaragua. Antes de llegar a la OEA, Insulza desempeñó un papel muy activo en la política chilena. A comienzos de los años 70 trabajó en el gobierno de Salvador Allende. El golpe de Estado de Augusto Pinochet lo obligó a exiliarse. Primero estuvo en Roma y luego en México. Una vez recuperada la democracia en Chile, Insulza regresó y se transformó en un importante activista político. De hecho, llegó al gobierno y fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro del Interior y jugó roles muy importantes. Todo esto en la coalición de centro-izquierda que gobernó a Chile hasta el año 2010. En el 2005, Insulza ganó la elección por la Secretaría General de la OEA, en una votación muy reñida, por cierto. Y luego Insulza acaba de ser, hace 2 años, reelegido en el cargo de secretario general de la OEA. Esta es mi conversación con José Miguel Insulza. Una de sus áreas de retos, ciertamente, es el manejo, la relación con gobiernos que a veces son francamente hostiles a la OEA y a veces muy personalmente hostiles contra usted. Uno, notablemente, el presidente Chávez ha dicho cosas muy duras con usted. Veamos, por ejemplo, lo que ha dicho. Debería renunciar a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. El insulso, doctor Insulza, por atreverse a jugar el papel de ¿qué quiere ahora ser Insulza? ¿Un virrey del imperio? Doctor Insulza, Venezuela es libre, caballero. Venezuela se liberó para siempre, doctor Insulza. Váyase con su insulsería a otro lado. Secretario General Insulza, cuando usted oye y ve esto, ¿qué siente? Bueno, cuando lo escuché y lo vi, me sentí muy insultado, francamente, porque en realidad yo todo lo que había hecho era decir que el cierre de Radio Caracas Televisión me parecía que podía ser perjudicial desde el punto de vista de la imagen del gobierno en materia de libertad de expresión, más allá de lo legal. Yo creo que una de las características fundamentales de la política y que hay una cierta carencia en América Latina a veces, sobre todo en la política local, es la falta de lo que llamaríamos redes de confianza. Es decir, de que la gente se trata cordialmente y en que la pérdida o la salida de una elección no significa que se termina el mundo, se termina la democracia. Y creo, entonces, el usar el insulto de esa manera como herramienta habitual, más allá que después, como ha ocurrido hace poco, diga, no lo estoy diciendo de mala manera, no lo estoy insultando, estoy diciendo la verdad, no algo por el estilo, creo que es una mala cosa. Ahora, en la política en general. No es solo el presidente Chávez en su manera de ofender a otros, sino que también a usted lo han acusado, el embajador de Venezuela en la OEA lo acusa a usted de ser simplemente un instrumento del Departamento de Estado, que los Estados Unidos simplemente le dan órdenes a usted y usted las ejecuta. Mire esto que ha dicho el embajador Roy Chatterton, embajador de Venezuela en la OEA. Mire esto. Pobre Insulza, tan lejos de Allende y tan cerca de Pinochet. El secretario general de la OEA está haciendo el papel del muñeco del ventrílocuo. Cada vez que el Departamento de Estado se pronuncia sobre Venezuela, el señor Insulza recoge las propias palabras de los voceros de la dictadura imperial, expresa preocupación por lo que ocurre en Venezuela y además lo hace adaptado y en seguimiento cronológico de las declaraciones oficiales estadounidenses. De nuevo, ¿qué piensa usted de esto? Confieso que esta declaración en particular es la primera vez que la veo. Me parece particularmente insultante, especialmente por su referencia a mi relación con la Unidad Popular y con los 15 años que pasé en el exilio, de una manera bastante grosera. Pero en general, mire, yo recibo iguales palos de un lado y del otro. O sea, algunos encuentran que hago poco y otros encuentran que hago demasiado. Yo lo que trato es de mantener efectivamente una conducta ecuánime
entre países que desgraciadamente, y países y oposiciones dentro de los países, gobiernos y oposiciones, que tienen posturas muy radicalmente distintas. Entonces de pronto dice que estoy vendido a Chávez, yo he leído, hay numerosos cosas que circulan por el mail que muestran cómo estoy vendido a Chávez, y por otro lado se dice que estoy vendido al imperio. Yo creo que en realidad esas dos cosas se anulan entre sí. Entonces, salvo el agravio que me producen esas declaraciones, en general no me siento particularmente agraviado. Sus detractores también lo acusan de haber manejado mal el funcionamiento interno de la OEA. El embajador Koches ha dicho lo siguiente, y lo ponemos en cámara. Sí. Es imposible mejorar la OEA mientras Insulza sea secretario general. Es demasiado politiquero, no tiene una pizca de gerente, que es lo que hoy se necesita. Insulza es un burócrata, dice Guillermo Koches, embajador de Panamá en la OEA. Motivada por una cosa muy curiosa, a él no le gustó que yo haga unas reuniones que las sigo haciendo con frecuencia. Acabo de tener una recién en Naciones Unidas con los jefes de otros organismos internacionales. Yo generalmente invito a una conversación al presidente del BID, al presidente de la CAF, a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, etcétera, para discutir en conjunto las cosas que ocurren en la región. Y al embajador Koches le parece que yo estaba invitando a mis amigos personales y gastando los recursos de la organización. Ahora, respecto al tema en sí, yo vuelvo a decir, cuando yo recibí la OEA, el secretario general interino, el embajador Luis Einaudi, me hizo el símil que me entregaba un navío parchado por todos lados, que hacía algo por todas partes, que seguía navegando, pero que seguramente ni aun que todos los países pagaran su cuota iba a poder seguir funcionando mucho tiempo. Fíjese usted que hoy día nosotros estamos presentando un presupuesto balanceado, que sí este año va a tener problemas porque se redujo el techo. La OEA vive estrictamente de lo que le pagan sus países miembros. Si los países no pagan, claro, tiene problemas. Y sin embargo, yo diría que en general hemos tenido un éxito administrativo mucho mayor que el que se acepta. Incluso los países que nos dan recursos de manera extraordinaria, o sea, por encima de las cuotas, o por fuera porque son observadores, de ellos tenemos solamente felicitaciones por la forma en que manejamos los recursos. Tenemos esta pregunta del doctor Claudio Grossman, que es el decano de la Escuela de Derecho de American University, considerado un experto en derechos humanos a nivel internacional. Mire esto. En mayo del 2011, el secretario general de la OEA, frente a las medidas cautelares y otras decisiones de la Comisión que protegen los ataques a la gente, señaló literalmente, voy a leer, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace recomendaciones y que estas nunca son obligatorias, que ningún país está violando ningún tratado al no cumplir con lo que la Comisión Interamericana le pide. Repito, nunca son obligatorias. Es muy importante saber que eso produjo una reacción de repudio, porque fue visto como un intento de debilitar el sistema generalizado, tanto de las organizaciones de la sociedad civil, centenares de ellas dentro y fuera del hemisferio, como del mundo académico. Después el secretario general ha dicho que lo que busca es seguridad jurídica, pero ¿por qué entra al debate jurídico apoyando la posición de aquellos estados, solo algunos de ellos, que buscan debilitar el sistema? ¿Qué piensa usted de esto? Las medidas cautelares las aplica la Corte, no la Comisión. Ahora, la Comisión puede recomendarlas, claro, puede recomendar. Y de hecho es cierto lo que dice Claudio, puede recomendarla y de hecho muchos países le han hecho caso. La pregunta es, ¿están en alguna norma? Sí la hay. ¿Dónde? En el reglamento que la Comisión dicta para sí misma. O sea, este es un caso en que la Comisión dicta su norma y después la aplica. Y hay países que creen que eso es válido, hay gente y expertos que creen que eso es válido y otros que creen que no es válido. Yo me cuento que los que creen que no es válido y es necesario buscar alguna normativa. Y eso es lo que he propuesto. Lo que yo he propuesto, y esta es la respuesta a la segunda parte de la pregunta de Claudio, lo que yo he propuesto es que busquemos no eliminar esas normas. No he propuesto que despojemos a la Comisión de ninguna norma, por el contrario, he propuesto que para darle fuerza de ley realmente puedan ser configuradas y acordadas. Yo no creo que eso sea, creo que es una opción legítima. No estoy cuestionando las de los demás, creo que es un debate interesante, lo estamos haciendo en la organización, se va a hacer con mucho cuidado y se va a hacer sobre todo consultando siempre la opinión de la Comisión, siempre la opinión de la Comisión.
Pero otra cosa es que se diga poco menos que uno está agrediendo al mundo de los derechos humanos, porque plantea que es mejor tener los temas en una convención, en un acuerdo, que tenerlos en un simple reglamento que dicta la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son los países de América Latina que a usted más le preocupan en términos de su fortaleza democrática? Mire, yo creo que para no nombrar, porque a mí me cuesta mucho nombrar como secretario general, pero yo creo que se van a identificar claramente. A mí me preocupan tres cosas de la democracia, dos que las dejaremos de lado por ahora, que son el problema de la desigualdad y el problema de la criminalidad, creo que son temas muy graves que amenazan a la democracia. Pero hay un tema que yo mencionaba, que es que toda democracia se basa en redes de confianza. O sea, en que todos los miembros de esa sociedad democrática se sienten partícipes de algo en común. A mí, por lo tanto, me preocupa las sociedades que están confrontadas, en que la política es vista como una guerra, es vista como un conflicto permanente. Yo siempre he tenido una gran aversión por aquellos que se proclaman hablando a través de la nación por un lado o del pueblo por el otro, como si los otros no fueran miembros de la nación o como si los otros no representaran al pueblo. Y esas divisiones, cuando esos factores entran a jugar en la política de manera muy, muy fuerte, cuando estamos el juego, esto es un juego de suma cero, en que hay que llevárselo todo, a mí me preocupan esos países fundamentalmente. Creo que la falta de redes de confianza es una falla grave del sistema democrático. Muchísimas gracias, secretario general José Miguel Insulza, por estar con nosotros. Muchas gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com, o continúen la conversación a través de mi cuenta en Twitter, @MoisésNaim. Y después de la pausa los voy a divertir con nuestra nueva sección, las genialidades memorables. ¿Qué idiotez habrá dicho algún poderoso en estos días? Encontramos una y se las contamos. No se vayan.